Las opiniones y comentarios emitidos en Cruce de Ideas son responsabilidad de quienes la expresan y no representan la opinión de ese medio televisivo. Desde el pasado sábado entró en vigencia la Ley 1 que prohíbe el uso de las bolsas plásticas. Esto con el objetivo de reducir el impacto medioambiental que causan las bolsas de polietileno. Encontramos que muchos de los comercios estaban preparados para la implementación de esta norma y es una grata sorpresa. Lo que no encontramos es que muchos consumidores no llevaban sus bolsas reutilizables. Aquí quiero hacer una pausa y decirles que, por favor, señores, los consumidores, nosotros tenemos que colaborar en la promulgación de esta ley. Tenemos que acostumbrarnos, todo cambio es difícil, pero tenemos que acostumbrarnos a llevar nuestras bolsas reutilizables. Pedro Acosta de la Unión Nacional de Consumidores dijo que es necesario que los usuarios se adapten a las normativas dadas por la Ley 1 de enero de 2018. Incluso tú puedes llevar tus bolsas plásticas que tengas en tu casa. Ayer yo fui a un supermercado con bolsas de otro supermercado. Lo que está prohibido es que te la den y que poco a poco vaya bajando el uso de ese plástico de un solo uso. Eso es apenas la primera parte de la contribución de Panamá a contribuir en los efectos esos grandes que tienen que ver con la contaminación y el cambio climático. Nosotros teníamos que observarlo desde el punto de vista de hacerlo cumplir. Desde el sábado, la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ha estado realizando operativos con el objetivo que los comerciantes cumplan con las normativas. El administrador de la institución dijo que por ahora no se han puesto multa a los comerciantes. No, por supuesto que se van a permanecer los operativos debido a que este es un cambio para el panameño muy drástico. Sacar las bolsas de plástico con polietileno de las cajas es algo un poquito traumático para el consumidor. Así que sí, vamos a mantener en los operativos y vamos a reforzar el tema de la educación tanto al consumidor como a los agentes económicos. Una de las quejas de los consumidores ha sido que algunos comercios están vendiendo las bolsas reutilizables y bolsas que son biodegradables a aquellos compradores que no se han familiarizado con la entrada en vigencia de la Ley 1. Está en la ley que ellos pueden vender las bolsas, si están en el área de caja, pueden vender las bolsas pero a costo. Para ellos debieron haber entrado a la página web de la Codeco, registrar el costo en que las compraron y el costo en las que están ofreciendo al consumidor para saber que no hay ningún margen de comercialización. Y nosotros somos una sociedad de consumo ícono. Nada más que tenemos que ver lo que ha ocurrido con las inundaciones y tenemos que ir bajando ese consumo. Vendrá después lo de los carrizos, las pitillas que contaminan más que el plástico ese. Según el artículo 3 de esta ley, no será aplicable cuando por cuestiones de asepsia las bolsas de polietileno deban ser utilizadas para contener alimentos o insumos húmedos, elaborados o preelaborados y no resulte factible la utilización de un sustituto compatible con la minimización del impacto ambiental. ¿Qué tal, amigos televidentes? Sean todos bienvenidos una vez más a Cruce de Ideas. Les saluda Ramsés Betancourt, un gusto poder entrar hasta sus hogares. Hoy vamos a estar hablando sobre la Ley 1, que prohíbe el uso de bolsas plásticas de polietileno, ley que empezó a regir desde el pasado sábado 20 de julio y que los panameños han ido adaptándose poco a poco sobre este tema. Pero para eso se encuentra con nosotros en esta mesa el señor Jerónimo Ramírez de la ACODECO. También se encuentra aquí en esta mesa Pedro Acosta de la Unión Nacional de Consumidores, Walkiria Chandler de Orsi, que es ambientalista, y también Kirvin Lañas del Ministerio de Ambiente. Vamos a hablar de este tema, un tema que han pasado poco menos de una semana desde que entra a regir esta ley y que los panameños han tomado muchos con muy buenos ojos, la han visto de manera positiva. Voy a iniciar con usted como ambientalista, porque me gustaría saber, esta ley que se realizó desde hace mucho tiempo y que tiene muchos artículos o varios artículos, busca más que nada reducir el uso de las bolsas plásticas de polietileno en el país.
¿Cómo lo ven ustedes como ambientalistas? Siempre es positivo. Buenas noches, gracias por la oportunidad, porque se está buscando un cambio en la sociedad, un cambio de mentalidad en el consumidor y darnos cuenta que existen alternativas sostenibles. Y Panamá es uno de los pocos países en la región que no tenía políticas públicas encaminadas en este sentido. Lo veo como un primer paso, como un inicio, es algo positivo. La ley es bastante nueva, es del 2008, enero de 2018, y lo veo bien, pero sabemos que tenemos que dar mayores pasos. Más adelante, si se da la oportunidad, quisiera compartir algunas iniciativas que desde la Asamblea, la bancada independiente está impulsando, y para allá vamos, a un cambio de mentalidad en los consumidores y que tenemos que entender que no es un esfuerzo unilateral por parte del Estado. Esto es algo que nos involucra a todos. Hay datos de la ONU donde dice que en el 2050 va a haber más plástico que peces en el mar. ¿Qué voy a hacer yo como ciudadana? ¿Cuál es mi compromiso con las generaciones futuras? Y en ese sentido es que esta ley cobra una grandísima importancia para todos aquellos que nos importa cuidar nuestro ambiente. Panamá ha hecho noticia a nivel mundial, por decirlo así, porque hemos visto algunos informes de medios internacionales sobre Panamá da el primer paso, primer país en Centroamérica en eliminar bolsas plásticas. La Codeco desde el sábado y desde antes ha estado dando esa comunicación a la ciudadanía como tal. ¿Qué han podido observar ustedes? ¿El panameño se ha adaptado en estos últimos días luego de entrar en vigencia esta ley? Sí, gracias por la invitación. Efectivamente, el día sábado inició lo que es la fiscalización por parte de la Codeco, en donde participaron cerca de 300 funcionarios a nivel nacional. Con todas las oficinas regionales, fuimos en supermercados, abarroterías, mini super, también verificamos almacenes por departamento. Realmente sí se ha dado mucha información porque esta ley ya tiene 18 meses desde su creación. Y a Codeco, pese a que no teníamos, como quien dice, la misión de la divulgación como tal, sino la fiscalización, pues nosotros sí tomamos esa iniciativa de estar permanentemente en los medios de comunicación, dándole a conocer a tanto a agentes económicos como a consumidores el avance de esta ley, que es un primer paso, como mencionan, en la posición correcta. Y el día sábado, dentro del monitoreo, porque fue un operativo más bien de monitoreo que se hizo, no se impuso multa ni nada, sí notamos receptividad de parte de agentes económicos y de consumidores que estaban enterados en gran medida de qué contemplaba esta ley. Ahora, como consumidores, señor Pedro Acosta, ¿creen ustedes que se dio la divulgación correcta para que el panameño de a pie, estamos hablando, no estoy tratando de sectorizar esto como clase alta, clase media, clase baja, sino que el panameño a pie, el panameño que está todo el día en la calle, que no tiene tal vez tiempo de ver televisión, de escuchar radio, o de tomarse el tiempo de leer un periódico, o que no usa redes sociales, para informarle a ese panameño sobre estos cambios que se iban a implementar a partir del sábado 20? El panameño de a pie sabe más que todas las demás clases, porque se entera de todo lo que está pasando en la calle. Me refiero a transportistas, a las personas que tratan, a los que venden billetes, que se tratan más a diario y saben más que nosotros mismos que estamos pegados a los medios. Ahora, la ley es una realidad. Esta es la primera de no sé cuántas miles que podemos hacer más adelante de la contribución de Panamá a enfrentar la contaminación del planeta. No lo veamos solamente como Panamá. Lo que pueda Panamá ahora contribuir con eso es grande, y tú lo has dicho. Es decir, es el primer país en Centroamérica y esto es un trauma, ¿no? Incluso para la industria, para los explotadores del polietileno, que tendrán que ver cómo se hace. Antes del 30, que era el último día, el panameño que no sabía de eso no puede decir nada. Porque como panameño lo dejamos de última hora o, no, eso la tienen que... Hay que esperar que le den prórroga a la ley, como hay otras que le están dando prórroga. ¿No? La deficiencia energética, que le están dando más prórroga y nos están llenando el país de cosas que contaminan y que no sirven. Pero entonces, del primero para acá, todos ya sabíamos esto. Entonces hay que cumplir la ley. Y hablábamos aquí antes, ¿no? Hay que ser creativos. Entonces el que le busca la quinta pata al gato, no, que me tienen que dar la bolsa, no, que me la están vendiendo, no, que no sé. Señores, de lo que se trata es que no te va a dar el proveedor, no te va a dar el cartucho para que te lleve lo que compraste, y tú te lo tienes que llevar o lo quieres llevar. O entonces compras una bolsa,
o tú buscas la forma de llevar bolsas de tu casa. Yo la semana pasada fui a un supermercado, yo llevé bolsas plásticas que eran de otro supermercado, pero yo me llevé mi mercancía en esa, ¿entiendes? Porque el consumidor tiene que ser creativo en ese aspecto de resolver ese problema que poco a poco se va a ir balanceando. Estas medidas a veces parecen fáciles, no son fáciles porque también presencié una que de unos negocios estos de delivery. El delivery compra en un lugar y te lo lleva a ti, pero entonces el lugar le despacha el delivery pero no le da cartucho. Entonces el tipo del delivery dice, bueno, ¿en qué cartucho me lo despachan? Dice, no, tú tienes el delivery, cómpralo tú. Entonces el delivery tiene que aumentar el costo del delivery. Te das cuenta que son efectos cascada, pero hay una realidad. Tenemos que contribuir a la descontaminación del planeta. Y el problema del plástico, los que estamos metidos en estas cosas, porque los consumidores somos los primeros ambientalistas. Es decir, el daño ecológico que se produce a nivel mundial es el producto de del consumo, de los hábitos de consumo. Entonces tenemos que estar bien claros. En estas cosas del plástico ya las investigaciones van por el problema de los microplásticos. En Europa se han hecho exámenes de agua de mar y tienen microplásticos, de ahí se saca la sal. Y hay una serie de cosas que nos afectan a nosotros también. Entonces yo pienso que, enhorabuena que tenemos esa ley, no pienso que como consumidores no debemos quejarnos, tenemos que ver cómo cumplimos la ley o la hacemos cumplir, porque también nos vamos a dar cuenta de que siempre Panamá hay uno más vivo que le da la vuelta al asunto, ¿no? Para no cumplir la ley. Pero estas leyes, nosotros ya estamos viendo el efecto que causa, no los plásticos de estos cartuchos, el resto de los plásticos. Entonces vamos a empezar. Incluso hay una encíclica, ¿no? Laudato Si. Sí. Vamos a empezar por el Laudato Si. Kirvin, como Ministerio de Ambiente, ustedes han jugado un rol importante en toda la publicación que se ha hecho a través de los medios de comunicación, en conjunto con la Codeco, ambientalistas, habían campañas antes de campañas de Chifea tu bolsa y un montón de campañas más en pro de la Ley 1. ¿Cómo ustedes han podido observar el comportamiento de los panameños después del sábado? El Ministerio de Ambiente tenía la competencia de ser el ente encargado de lo que era principalmente la difusión y la divulgación de la ley. Y nosotros siempre nos enfocábamos tanto en el título específico como el objetivo de la ley, que es promover el uso de bolsas reutilizables. Porque, como se ha dicho ya, el cambio empieza desde uno, comunidad, como individuo, y en el orden de las 3 R's, la primera es reducir. Entonces lo que queremos es reducir el uso de las bolsas plásticas. Obviamente para eso se puso también en la misma ley que se prohíbe el uso de las bolsas plásticas con polietileno. Pero siempre hemos enfocado las actividades de difusión, hemos ido a lo que son lugares populares, por ejemplo, los centros comerciales, en la vía pública, en las estaciones del Metrobús. También hemos hecho visitas a distintas tiendas minoristas a lo largo de todo el país para lo que es la promulgación de la ley, desde que se inició, desde que la teníamos, para entonces empezar a educar a la sociedad, buscando principalmente este cambio, esta nueva iniciativa o este cambio principalmente en la sociedad para buscar un consumo más sostenible. Pues se ha visto de todo, hay muchas personas que sí estaban de acuerdo, otros que todavía le costaba el cambio, pero como todo cambio, sea bueno o sea malo, es así, es poco a poco y es algo que vamos a ir cambiando poco a poco en la sociedad. Yo durante el fin de semana pude hacer unas compras en un centro comercial de la localidad. No he tenido la oportunidad de ir a un supermercado porque no me ha dado chance de ir realmente. Claro. Pero sí estuve haciendo algunas compras en un centro comercial de la localidad y me llevó la sorpresa que, no sabía que se podía dar bolsas biodegradables en los centros comerciales. No, yo no sabía que se podía dar. Y yo, antes de tuitear o hacer algún tipo de críticas, me informé. Entonces, creo que sería bueno explicar por parte de usted, como ambientalista, ¿qué es una bolsa 100% biodegradable? Es importante saber que la ley va enfocada a las bolsas de un solo uso. Cuando se le habla, como bien mencionaron, ese panameño de a pie, están prohibidas las bolsas de polietileno. Los que no están metidos en el tema, así sea por ser consumidores, por ser autoridades o por ser ambientalistas, van a preguntar cuáles son. Son estas bolsas tradicionales que, como mencionábamos, veíamos en las cajas, estas bolsas plásticas. Los denominados cartuchos. Los cartuchos, los que en la casa muchos tienen un cartucho lleno de más cartuchos, es contra estas que va la ley, los que la atacan.
Las bolsas biodegradables son aquellas cuyo periodo de degradación es mucho menor a las usuales del plástico. El tiempo que éstas se degradan, que se desvanecen, y el tiempo que permanecen en el ambiente es menor. Hay otras alternativas. Aquí don Pedro fuera de cámara comentaba que él fue a un súper y le dieron unas que son de maíz. Es un material ecoamigable y su periodo de degradación es mucho menor al plástico tradicional. ¿Qué incentiva esta ley? Que todas aquellas bolsas de un solo uso que usted simplemente la va a utilizar para ir de la caja del supermercado o del establecimiento comercial al vehículo o a su casa, no utilice estas. Utilícese las reutilizables, que es con las cuales se enfocaron las campañas, tanto de Acodeco como de Mi Ambiente. Usted la lleva de su casa ya de distintos materiales, no tienen por qué ser plásticas. Hay algunas muy vistosas, algunas mujeres incluso lo utilizan de cartera, que son de manta sucia. Usted ve que hay algunas con mensajes muy panameños, mensajes típicos, y es algo vistoso. Y usted le puede dar varios usos en lugar de tener algo desechable. Ahora, por ejemplo, vamos a ponernos un tanto del lado del consumidor como tal. Voy yo al supermercado a hacer mi supermercado, me gasté $200 en supermercado, pero al final se me olvidaron mis bolsas reutilizables. ¿Qué pasa en este caso? El comercio tiene el deber de venderme a mí alguna bolsa o sencillamente puede darme de estos cartuchos, por decirlo en buen panameño, biodegradables. No, pero es que a estas alturas una persona que hace un supermercado de $200 y se le queda la bolsa, que la vaya a buscar a la casa. Porque es que el problema, el asunto es eso. Ya todos saben, todos sabemos que tenemos que llevar algo para retirar del supermercado. Ahora, hay algunas ventajas, ¿no? Si tú pues, si tienes automóvil o vas a coger un taxi, el súper te da el chance de que lo lleves de ahí en la carretilla y lo tires adentro del carro. Como hay Y algunos que la memes por próxima ahí. vez no se te quede en la bolsa. Claro. Sí. Pero es la conciencia. Nosotros tenemos el eslogan, el dicho, lo que sea, de la Unión de Consumidores, dice, por un consumidor responsable. La responsabilidad de un consumidor consiste no solamente en exigir los derechos, es que todos los derechos llevan unos deberes, entonces tenemos que cumplir los deberes. Y eso es parte de la educación al consumidor, porque somos fabulosos exigiendo los derechos, pero se nos olvidan los deberes, y eso se nos enseñan desde cuando comenzamos en las organizaciones. Entonces, yo pienso, el fin de semana, a los 2 o 3 supermercados que he ido, me ha sorprendido, el 99% de las personas están llevando bolsas. Y en uno de esos supermercados incluso me dieron unas bolsas de esas que son de maíz, de biodegradable, y yo pregunté, pero yo no voy a pagar eso. No voy a pagar eso. Y dice, no, eso no hay que comprarla. Claro. El asunto es las reutilizables, que no de manta sucia, otro material, que entonces los negocios sí te la venden, pero tengo entendido que no la deben vender más allá del precio de costo. La reutilizable. Porque las reutilizables, porque incluso se convierten en vehículos de propaganda, de publicidad. Sí, Deme un segundo, hablamos de sanciones, por ejemplo, en el artículo 7 de la ley, habla, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia determinará las sanciones que correspondan por el incumplimiento de la presente ley de acuerdo con lo establecido por la Ley 45 de 2007. ¿Podrían los consumidores también ser parte de estas sanciones? Usted me responde después de una breve pausa, porque tenemos que hacer una pausa, me informa producción. Vamos a una pausa y ya regresamos con la respuesta por parte de Acodeco, si usted puede o no ser sancionado si no lleva su bolsa reutilizable. Una pausa, ya regresamos. Esto es Cruce de Ideas. Estamos de regreso, amigos televidentes, con Cruce de Ideas. Y antes de irnos a la pausa comercial, yo le dejé una pregunta al aire al señor Jerónimo Ramírez de la Acodeco. ¿Puede o no el consumidor ser sancionado? No, definitivamente Acodeco no sanciona a los consumidores. La ley promueve el uso de bolsas reutilizables, si bien es cierto, pero nosotros lo que estamos verificando son los agentes económicos, los comercios que cumplan con la medida. En el tema de la bolsa reutilizable,
nosotros estamos verificando, uno, que la bolsa que vendan, si la venden, porque no es obligación, si el negocio la vende, tiene que estar con el precio a la vista, ¿no? En el área de caja. Dos, el precio tiene que ser precio de costo, porque la ley no pretende es que lucren con esta venta de bolsas. Es un precio de costo que debe haber estado ya referida la información a la Codeco. Muchos todavía no han referido la información de cuál es el precio de costo y la medida de las bolsas que están vendiendo. Aunque en la web ya tenemos un banco de datos con algunos negocios, establecimientos que sí lo han declarado a través del formulario, y ahí el consumidor en www.acodeco.gov.pa hay una pestaña donde están toda la información de la ley 1 de las bolsas, puede verificar cuál es el costo de cada bolsa y las medidas. Ahora, sale el nombre, por ejemplo, del comercio como Sí. tal, porque digo, si yo ando de apuro en una farmacia, por decir algo, y no tengo tiempo de revisar el teléfono o la página de Acodeco para saber el precio de que esa farmacia como tal ha dicho que le costó esa bolsa o que tiene que venderlo, ¿cómo va a saber el consumidor cuál es el precio que tiene que pagar por esa bolsa? Bueno, a simple vista no lo puede conocer porque esa es una información que se maneja a través de la Codeco. Lo que sí puede hacer el consumidor es consultarnos. Tenemos las redes sociales, Acodeco Resuelve en Twitter, Facebook e Instagram. Tenemos el 130, que es una línea de atención gratuita hasta las 4:30, y el 311. Entonces ahí puede formular lo que es la orientación y dar los datos del agente económico, y nosotros podemos verificar si en efecto el precio que ellos nos están dando de referencia es el precio de costo. ¿Cuáles serían los precios, el precio tope, por decirlo así? ¿No hay un precio tope? No hay un precio tope. Cada comercio establece su precio de costo, pero sí debe informarlo. Ahora, volviendo al tema del Ministerio de Ambiente. Sí. Por ejemplo, ayer en un recorrido que hice en la peatonal, me di cuenta que realmente los panameños sí han tomado la ley. La han tomado. Hay otros que, tal vez como hizo el señor Pedro, guarda su bolsa de su cartucho dentro de un montón de cartuchos más, y andaban con cartuchos por la peatonal. Y otros que sencillamente andaban con sus bolsas reutilizables con el logo de la empresa o el almacén que estaban comprando en ese momento. Claro. El Ministerio de Ambiente, ¿cómo va a regular? Por ejemplo, si ya tengo muchos usos, una bolsa ya está dañada, ¿qué puede hacer esa persona? Se va a enviar, puede ir a una persona a un centro de distribución de reciclaje. ¿Cómo puede hacer? Porque nada es eterno en esta vida. Claro. Y en algún momento se va a dañar, igual como cuando uno lava mucho una ropa y empieza a descolorearse, y de tanto usar esa bolsa se va a empezar a dañar. ¿Estas bolsas se pueden reciclar? Bueno, en ese caso, por ejemplo, en el tema de las multas, lo que se va a recolectar por el ente fiscalizador, que en este caso es Acodeco, se va a utilizar para programas de reciclaje. Eso puede abrir posibilidades de nuevas actividades, nuevos sistemas que utilizar para, por ejemplo, este tipo de bolsas. También se podría ver la posibilidad de que el ministerio sea tal vez un ente de acopio para estas bolsas, o que pongamos de acuerdo, por ejemplo, con lo que son las entidades de recolección o las entidades de reciclaje, para ver qué otras utilizaciones o qué uso se le puede dar a este tipo de bolsas una vez que ya han cumplido con su periodo de vida, que obviamente es más largo, pero en el buen sentido, pues no es como una bolsa de un solo uso que puede durar 300 años, una bolsa de plástico, de polietileno, pero ya eso es desechable. En cambio, estas bolsas pueden tener un periodo más largo, si se da un buen uso, por ejemplo, y puede seguirse utilizando, que es la idea de aplicarlas y reutilizarlas. Sí, porque de hecho, durante las últimas coberturas que he ido de Acodeco, el Ministerio de Ambiente, otras instituciones, siempre dan estas bolsas reutilizables. Y yo se las doy a mi mamá o a mi abuela y ellas las lavan y se les quitan hasta los logos. Es decir, que las personas pueden hacer esto bueno, si no quiero tener problema con el comercio X, yo puedo lavarla y quitarle el logo y ya puedo tener una bolsa totalmente normal, por decirlo así. Aunque igual no habría ningún problema con que alguien lleve una bolsa de otro establecimiento. No habría el porqué de que no le permitan la entrada o le digan, no puedes traer esa bolsa porque es una bolsa reutilizable. O sea, el comerciante no puede... No debe haber ningún tipo de restricción para el consumidor ingresar con sus propias bolsas reutilizables al comercio. Es decir, voy a darle publicidad acá. Si yo voy al Riva Smith, compro en el Riva Smith, pero voy con una bolsa de Supermercados Rey, yo puedo hacerlo normal. Correctamente, puede pasar. Sí. Realmente no ha habido problemas porque los supermercados, como ya hemos mencionado, hemos tenido conversaciones con ellos desde hace más de un año.
y ya ellos saben cuáles son las reglas del juego, entonces ellos están claros que sí es permitido. Y es cuestiones de adaptación, digo yo, porque hay un comercio en la localidad de compras que uno va con membresía y todo lo demás, que ellos no entregan bolsa. No. Nunca, Y su siempre ha sido política- así, siempre ha sido así. Siempre Nunca ha sido entregan así. bolsas. Y seguramente los televidentes están ya familiarizando lo que yo estoy diciendo. Nunca dan bolsas y uno sale con todos sus productos en la carretilla y uno, si uno desea llevar una cajeta, uno pide la cajeta como tal. Esto también se puede hacer. Sí, Claro. correcto. Es que esta ley da pie a que se hagan muchas más actividades o más iniciativas en beneficio del ambiente. Por ejemplo, también hay algunos supermercados que le permiten a la hora de la compra de productos húmedos como carnes o embutidos, que alguien lleve su propio recipiente, ya sea de vidrio o de plástico, para que entonces usted ponga sus artículos que está comprando. Claro, esto tiene todo un proceso. Por ejemplo, cuando uno lleva el topper de vidrio, por ejemplo, hay que pesarlo, se tiene que calibrar la pesa para que no se le añada el peso de lo que usted está llevando y no le salga más costoso lo que está comprando. Pero todas estas son iniciativas que poco a poco se van a ir, digamos que empezando a utilizar y que van a hacer un cambio en la sociedad, tanto en el consumidor como en el ente comercializante. Antes de que entrara en vigencia la ley, siempre escuchaba, y cuando hacía entrevistas, escuchaba a las personas decir, las bolsas de basura, ¿qué va a pasar con las bolsas de basura? ¿También se van a eliminar las bolsas de basura? ¿Qué está pasando? La ley, con ellas? hay algunos temas en la ley, por ejemplo, la bolsa de basura siguen comercializándose, no hay ningún problema. Lo que no es permitido es que el negocio agarre las bolsas de basura para empacar la mercancía. O sea, no la puedes vender tampoco en la caja, ni la barrotería, ni los mini super. Eso es una bolsa de basura para desecho, usted la compra y se la lleva. ¿Ve? También no hay restricción, por ejemplo, en las lavanderías. El plástico para la ropa se puede seguir utilizando. Igualmente en los supermercados, cuando vamos a echar lo que es verduras, vegetales, carnes, embutidos, todo eso puede seguir usando el plástico como hasta el momento se está realizando. Ahora, seguramente las personas se preguntarán lo mismo que me estoy preguntando yo. Cuando hablamos de eliminación o promover el uso de bolsas reutilizables, es usar bolsas reutilizables, que uno pueda utilizar varias veces. Es la Ahí idea. está, ¿verdad? Para el Ahí está la traslado de clave. mercancía. Pero o usted de ha hablado mercadería. de algo, un punto muy importante. Cuando uno plancha la ropa, efectivamente, a uno le dan un cartucho transparente donde eso cubre la ropa y todo lo demás. Esto no es un plástico. Sí es plástico. Le pregunto yo. Sí es plástico, pero es un tema de transporte de mercancía como tal. O sea, en el supermercado tú transportas mercancía, acá tú estás llevando, o sea, es ropa, no es una mercancía como tal. Señor Pedro, usted respondía hace un momento a el señor Jerónimo de la Codeco sobre el tema este de que, sí, son plásticos aquellos que utilizan los aromáticos o aquellos plásticos que se utilizan. Usted señalaba aquí hace un momento que usted no ve muy o no está muy de acuerdo con el tema este de las bolsas 100% biodegradables. ¿Por qué? No tanto es que no estoy de acuerdo. Nosotros el efecto de esto lo vamos a ver en la medida en que cada vez se utilicen menos esos cerros de bolsas de plástico que tú ves en cualquier supermercado debajo de ahí cuando las bolsas, porque ya no se van a utilizar. Vamos a utilizar las bolsas esas, las reutilizables, que puede ser de cualquier tela o de cualquier cosa. Ahí la opinión nuestra y la recomendación, tantos clubes de costuras de tal, la tercera edad, el INADE dando y las cantidades de millones de piezas de ropa que hay en todos los closets de Panamá. Y la gente bota la ropa o no la usa. Vamos a convertir eso en bolsas bien amigables, que tu hija lo puede hacer, tu hijo, lo que sea, en la casa, el club de la tercera edad, unas bolsas bien bonitas con la ropa de mujer, con la ropa de hombre, con el jean, haces unas bolsas bien buenas y bien propias. Las reutilizables, eso es parte del negocio y los comercios lo van a hacer porque, acuérdate una cosa, en la medida no vamos a ver bolsa, el negocio, el proveedor, el supermercado, su papel de verdad llega hasta cuando pasa por la caja y factura. Él no tiene que ver cómo tú te lo llevas. Claro. Él te daba el servicio de darte unas bolsas de plástico para que tú te lo llevaras, pero ya la ley se lo prohíbe, entonces él trata de dar las reutilizables o también donar unas, hasta ahora lo están donando, unas que se utilizan de un plástico, entre comillas, que no es plástico, que lo hacen de maíz o con hojas de papaya. Yo estoy viendo una diversidad de plantas que se están utilizando biodegradables. Entonces decía, bueno, pero ¿y eso quién me certifica que es biodegradable? ¿Y quién tal? Jerónimo sí me ha contestado muy bien, yo no tenía esa parte.
Ya eso pasó la evaluación de la conformidad por el MISI, que allá la Universidad Tecnológica, Indicasat, o sea que yo sí sé que esa bolsa que me están dando, que dice que es natural, que es biodegradable, se puede usar, y mejor si me la están regalando. Pero si la vas a comprar, yo insisto en que el consumidor que va a comprar donde sea ya tiene que saber que debe llevar su bolsa. De lo que sea, tiene que llevar su bolsa. Y ahora en los primeros días vamos a llevar bolsas de plástico, porque todos tenemos cartuchos con más cartuchos plásticos, pero se van a ir acabando. Claro, la palabra clave en todo esto es adaptación. Más que nada. Es eso. Creo que la palabra clave es eso, porque hablamos hace un momento del tema de los carrizos. Claro. Los carrizos no es que haya una ley, no hay una normativa como tal, y se ha puesto de moda que cuando uno va a un comercio sin carrizo, Sin por favor. carrizo, por favor. Los están eliminando poco a poco. Y hay otros, en un comercio del interior me tocó ver que los hacen con base de algo de aguacate. Hay de bambú, hay fibras de aguacate, hay algunos metálicos, inclusive un centro comercial fines de semana está regalando el kit de diferentes tipos de diámetro de carrizos metálicos, incluso con el dispositivo para limpiarlo. Es un tema de ser creativos, es un tema de no ponernos y buscar el bien colectivo sobre el bien individual. En este sentido, me gustaría comentarles que existe una iniciativa. El pasado 2 de julio, el diputado Edison Brose, de la bancada independiente, presentó el anteproyecto de ley que busca eliminar los plásticos de un solo uso, entre los cuales entrarían estos que protegen las ropas de la lavandería, entre cuales entrarían también los carrizos, una serie de plásticos, porque la ley 1/2018 solamente ataca las bolsas de un solo uso y estamos muy claritos en qué tipo de bolsas son, no son las de basura, son las de estos establecimientos que también están las farmacias. Ya en enero, el 20 de enero de 2020, entrarán los otros comercios, los mayoristas, pero hay muchos plásticos que no han sido contemplados. Este proyecto ya existe y, como mencionamos, la ley 1 es solamente un paso de los muchos que se van a dar. También viene el tema del reciclaje. En Panamá no estamos reciclando. 2, 3 personas, 2, 3 instituciones o compañías que quieran reciclar. ¿De qué vale que yo vaya a separar mi basura si al final va a venir este camión, lo va a poner todo en el mismo lugar y lo va a llevar, si está aquí en Panamá, va todo para Cerro Patacón? También es un tema de mentalidad, es un tema de iniciativas y, ¿por qué no? También tenemos que ser más vanguardistas en los temas de la legislación y hacia allá vamos. Aquí yo lo mencionaba fuera de cámaras, programas como estos incentiven que den vasos de vidrio cuando van a tener los invitados en el agua. Vamos nosotros mismos, sin necesidad que nos los exijan, sin necesidad de que estemos obligados a cambiar nuestras prácticas constantemente. Y eso nos va a hacer mucho más fácil. Cuando se introduzca la medida del carrizo, ya vamos a estar adaptados, que yo no necesito el carrizo para mi bebida. Claro. O yo misma puedo llevar, yo tengo mi kit, lo cargo en la cartera, yo tengo mis carrizos de bambú. Sí, y yo ando por ahí tranquila y feliz con mis carrizos de bambú. Y llama la atención cuando van a los lugares y dicen, oiga, ¿y por qué tiene eso? Y también trato de hacer docencia. Yo les puedo decir a las otras personas que están en los restaurantes o incluso a los que están atendiendo, existen otras alternativas. Al final se trata de eso, ser creativos, buscar alternativas y pensar en el bien colectivo y en la sostenibilidad. Y el Ministerio de Ambiente ha hecho buen uso de la iniciativa. De hecho, me ha tocado ir recientemente a una presentación en un cine de la localidad donde he visto que los reclusos son aquellos que confeccionan estas barreras para colocarlas en los ríos y evitar que los plásticos lleguen al mar. Y cuando se hacen algunas modificaciones en una de estas barreras en el área de Matías Hernández, si mal no recuerdo, se pueden ver totalmente la diferencia. Hay plástico para regalar a todo el mundo. Y todo este plástico llega al mar. Exactamente. Que al final estamos consumiéndolo realmente. Y no solo plástico, por ejemplo, estas barreras que, como tú dices, trabajamos con los centros penitenciarios, los privados de libertad, ellos nos ayudan a confeccionarlas reutilizando botellas plásticas. Y con estas barreras hemos conseguido detener inclusive neveras
muebles que llegan a los ríos, o sea, como eso llega al río. Sí. O sea, ese es un cambio que también hemos visto mucho, que es importante empezar por la población y que el cambio venga de nosotros mismos. Como ya se ha comentado el tema de los carrizos, no había una ley y mire cómo ya se eliminan muchos establecimientos. Por ejemplo, también el tema de las bolsas para la lavandería. Yo soy uno de los que en mi casa les digo, cuando van a buscar la ropa, no pidan bolsas. O sea, no es necesario. No está lloviendo, ¿para qué vas a utilizar esa bolsa si estamos aquí mismo? Por ejemplo, también en conjunto con los establecimientos cercanos al ministerio, hemos llegado a un tipo de acuerdo, que son centros de comida, donde nosotros llevamos nuestras propias envases de vidrio que hemos repartido a los colaboradores para que no nos tengan que dar este poliestileno o conocido foam, y así evitamos el uso de otro plástico que no está normado, pero que es iniciativa propia. Por ejemplo, también en Bocas del Toro, en la isla, por temas de turismo, ellos ya habían iniciado con esta eliminación de las bolsas. O sea, ellos tenían rato con que tú ibas a las tiendas y no te daban bolsas plásticas. Por iniciativa propia, por temas de turismo y todo, pero es algo que nació de ellos. O sea, que esta ley no era nueva para ellos y ellos estaban, bueno, tan tarde. Por ejemplo, los lugares de comida también tenían otro tipo de este foam, tenían otros tipos de fibra de los que estaban hechos por todo este tema de la contaminación. Entonces ahí se demuestra que poco a poco, con buena educación ambiental, se pueden llegar a hacer cambios radicales en lo que es el tema de contaminación y el uso que nosotros le damos a los productos. Momento de hacer nuestra segunda pausa aquí en Cruce de Ideas. Usted no le cambie, recuerde que puede escribirnos y dejarnos sus comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @PTV05, utilizando la etiqueta Cruce de Ideas, también utilizando nuestra línea de WhatsApp, 6612-5758. Una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso, amigos televidentes, con Cruce de Ideas. Gracias por seguir con nosotros y gracias también a todos aquellos que nos envían sus mensajes a través de nuestra cuenta en Twitter y también del WhatsApp 6612-5758. Este es el bloque final de Cruce de Ideas y vamos a seguir ampliando durante los próximos minutos sobre este importante tema. Y voy a seguir con el señor Pedro Acosta. Señor Pedro Acosta, ¿qué tiene que hacer el panameño? Aquel panameño que se rehúsa a utilizar estas bolsas reutilizables. Aquí esto es... El que no la quiere usar, que vaya a ver qué haga. Porque si va a comprar, tiene que llevárselas para la casa. Ya las reglas están dadas. La ley es buena, hay que cumplirla. El problema, yo digo, yo no lo digo como consumidor, porque un consumidor responsable que piensa bien sabe lo que debe hacer. Claro. Pero sí vamos a encontrar ese panameño común y corriente. No, a mí tienen que darme esto. Y yo no voy a comprar eso, ¿no? El panameño que exige, el que está acostumbrado a que todo se lo den. Sí. Pero sin conciencia. Y insisto, una cosa son los derechos, otra cosa son los deberes. Esta ley tiene una gran particularidad para nosotros, que pertenecemos a todas las aristas ambientales. Acuérdate que el consumidor es el primer ambientalista y es el causante de muchas de las contaminaciones. A través de esta ley nos vamos a dar cuenta que tenemos que cumplir, bueno, la ley antitabaco, el problema que en otros países están recogiendo las colillas que contaminan 10 veces más que cualquier otra cosa. Esto de los carrizos, el que sigue el plástico el problema que tenemos de los contaminantes orgánicos persistentes, los COPS, Panamá, nosotros entramos hace no sé cuántos años, que estábamos ahí, a lo del convenio de Estocolmo, y es importantísimo. Yo no sé cuál es el grado y el nivel de cumplimiento de Panamá en cuanto al convenio de Estocolmo, porque cuando se hizo eso, que entramos al convenio de Estocolmo y entramos tarde, habían en Panamá 60 y no sé cuántos vertederos de basura que quemaban la basura al aire libre. Hoy día yo no sé cuál es el informe de eso. Y eso es muy importante. No solamente nos contaminamos nosotros, sino contaminamos hasta los polos. Sí. ¿Entiendes? El amigo acá que sí sabe lo que pasa con los contaminantes orgánicos. ¿Qué ha hecho Panamá? Cuando firmamos esa ley, habían más de 60 vertederos de basura que quemaban la basura al aire libre y hasta en los últimos años hemos visto la pelea que hay en el interior de la República porque yo no quiero eso aquí, yo no lo quiero acá y se siguen quemando la basura. Entonces, esto del plástico, enhorabuena, que la tenemos y a los que la propusieron, porque se mantiene viva, entonces se nos mantiene vivo el espíritu ese
humano de evitar la contaminación, de no contaminar y de cuidar la vida del planeta, y que nosotros pertenecemos al planeta, aunque seamos tan chiquitos. Y bueno, la vocación de nosotros es esa, ¿no? El ambiente, el medio ambiente, las críticas que tenemos con lo que ha pasado en los últimos años, pero no podemos mirar para atrás, tenemos que echar para adelante y ver esto. Así como esta ley, ya hay propuestas de que se vaya ampliando los carrizos, no sé qué, todo lo que es de un solo uso. Y no solamente eso, sino que el consumidor puede buscar alternativas. Nosotros podemos buscar muchas alternativas. Acuérdate que lo más preciado para nosotros en todas estas cosas es el agua, y también tenemos que proteger el agua. Sí, y también con este tema de la eliminación de las bolsas plásticas, se elimina eso, el panameño va a tener que crear cultura realmente. Exactamente. Porque con todos los cartuchos que a uno le daban en el súper, uno los iba guardando, y a veces cuando no tenía cartuchos de basura, echaba todos ahí y tenía un montón de cartuchos llenos de basura. Esto ya se va a eliminar prácticamente, Valquiria. Es correcto, se va a eliminar, entendemos que es algo paulatino, por eso la ley se aprobó en enero de 2018 y ha tenido un periodo de divulgación, de adaptación. Entendemos que siempre hay personas que van a resistirse al cambio. Yo quisiera dejar a todos los televidentes con el mensaje de que no es solamente responsabilidad de las instituciones, uno como consumidor, uno en los hogares, algo muy importante, lo que le vamos a inculcar a las nuevas generaciones. Es un trabajo de docencia que se puede hacer en las casas, es un cambio que puede empezar por uno mismo. Uno decide como consumidor qué voy a utilizar, qué no voy a utilizar. Si yo voy a volver a ir a un establecimiento que no tiene prácticas amigables y que al final del día me va a afectar a mí y a la salud de toda mi comunidad. Quiero dejarlos con esa reflexión. Nosotros mismos tenemos la oportunidad y la potestad de ser agentes de cambio, y como bien lo mencionaron aquí con el ejemplo de los carrizos, no hace falta que sea una ley para nosotros cambiar nuestros hábitos de consumo y dirigirnos a una manera más sostenible y ecoamigable. Y tengo entendido que el diputado Brose tiene pensado presentar algún anteproyecto de ley que vaya enfocado a la eliminación de los carrizos como tal. Sí, esa está contemplada en el proyecto que presentó el 2 de julio. También el día de hoy un grupo de ciudadanos presentaron una iniciativa eliminando otros tipos de plásticos, como bien me enseñó Kirvin, cuando uno va a los restaurantes y todo para llevar todos estos tipos de envases que contaminan, los PET. Uno los ve todos a la hora que hace las limpiezas en el mar, y como les dije, de aquí al 2050 vamos a tener más plásticos que peces y lo estamos consumiendo. De pronto, al decir esto que suena algo fuerte, vamos a crear conciencia, pero todos esos plásticos con las lluvias van a dar al mar y luego los tenemos nosotros en nuestro organismo. No sé si con esto estremecemos un poco la realidad social y entendemos que es momento de tomar conciencia. Vienen muchas enfermedades, no es algo ajeno, porque a veces decimos, bueno, pero es que se está contaminando en tal lugar, o la isla de plástico, eso es un tema en Filipinas. No, eso no escapa a Panamá. Lo mismo, todo va concatenado, el calentamiento global. Aquí ya tenemos islas en San Blas que se están hundiendo y tenemos que tomar conciencia. No es un gran esfuerzo, son pequeños hábitos día a día que pueden hacer la diferencia. Importante también invitar a la ciudadanía a estar pendiente de estas medidas, a colaborar con las autoridades y también, ¿por qué no?, proponerle algunas iniciativas a sus autoridades. Aquí vemos en Bocas del Toro fue una iniciativa municipal y ya se tenía lo de los cartuchos. Hablen también con sus representantes, con sus diputados, vean cómo pueden incidir de manera positiva en sus comunidades. Ese es el mensaje que les dejo, que es un trabajo que podemos hacer cada ciudadano. Señor Ramírez, el tema de las sanciones para aquellos comerciantes, porque seguramente habrá algún televidente de FTV que sea comerciante o que tenga algún pequeño comercio. De incumplir esta ley, ¿cuáles serían las sanciones que pueden tener? Las sanciones van desde 100 balboas, 300, 500, pueden llegar hasta $10.000 dependiendo de la reincidencia. Y para eso también verificamos el tamaño de la empresa, si es pequeña, mediana o grande, ¿no? Eso va a depender. Importante que también a la hora de realizar la verificación en los agentes económicos cuenten con el certificado de evaluación de la conformidad que expide el Ministerio de Comercio e Industrias a través de la Dirección de Normas y Tecnología. Este es un documento que nos demuestra a nosotros que el plástico que ellos están ofreciendo o la bolsa reutilizable está libre de polietileno.
Ahora, estamos hablando que la ley va para una semana, básicamente. Sí. ¿Qué se va a seguir haciendo desde la Codeco durante los próximos meses? Lo que queda es las verificaciones. Acodeco verifica múltiples leyes, no solamente esta. Tenemos la ley de jubilados, tenemos el control de precios, el decreto del control de precios. Así que es como que dice una función más que de responsabilidad de la Codeco, pero igualmente la tenemos que cumplir. Y ahora, ¿tienen ustedes el personal necesario para abarcar tantas cosas, tomando en cuenta de que son un montón de comercios que hay en el país, que tienen ustedes que fiscalizar? ¿Tienen el personal necesario ustedes o se van a apoyar entre el Ministerio de Ambiente, Acodeco, ambientalistas para poder trabajar mancomunadamente para evitar o hacer que las personas cumplan con la ley? Sí, no contamos con todo lo que es un equipo de verificación a nivel nacional, pero lo que hacemos es que vamos a trabajar en función de denuncias que nos lleguen a través de redes sociales o a través de directamente con el 130, que es nuestra línea, y también hacer aquellas verificaciones de oficio que se programan en determinado agente económico y verificamos entonces que cumplan con la ley. Ahora, ustedes, ¿cuál va a ser la labor de ustedes, tomando en cuenta de que ya han escuchado ustedes de que tal vez la Codeco no tiene la cantidad de personal necesario o la que quisieran ellos tener para poder cumplir con todas las verificaciones que tienen que hacer? Aparte, estamos hablando de que no solo es la ley 1, también el tema de un montón de leyes más. Claro. Bueno, nosotros continuaremos con nuestra función de ente divulgador, nos mantendremos, de hecho hemos estado haciendo campañas no solo en la ciudad, en todas las provincias hemos estado haciendo constantes campañas. Cada sede del ministerio ha estado muy presente en lo que es la divulgación de la ley para apoyar de nuestra forma, cultivando o más bien incentivando a la población, dándole esa educación ambiental para que no tengamos que llegar a una multa injustificada o algún tipo de, digamos, denuncia que se haga de mala forma, o que hayan personas que todavía no conocen bien la ley y hagan denuncias constantes y que entonces tengan más problemas acá a la Codeco porque no tienen con quién, digamos, a cumplir a cabalidad con todas estas denuncias. Pues. Nuestra función va a seguir siendo la de divulgar. Tenemos pensado continuar yendo a los medios, hacer más actividades con la sociedad para llevar este mensaje y este nuevo cambio de buscar un consumo sostenible y disminuir nuestros desechos y nuestra generación de contaminación, porque es importante que, como se ha comentado, veamos la imagen completa. Bueno, yo no soy solo una persona, no es solo Panamá, es todo el planeta que tiene que hacer un cambio. Entonces, decimos, por ejemplo, no, yo reutilizaba ese plástico, yo lo volví a usar, yo no lo botaba, pero tenemos que echar un poquito para atrás y pensar que ese plástico se genera con un conjunto de muchas más cantidades de plástico, que ahí tenemos que ver la contaminación que se hacía por la fabricación, por el transporte, por el traslado. ¿Y eso por qué? Porque hay mucha demanda de este plástico. Al eliminarla, reducimos la demanda de este plástico y empezamos a utilizar nuevas vías que busquen más lo que es el apoyo o el aporte al ambiente. Entonces, también vemos lo que es, bueno, se elimina, se bota, llega al mar. No, eso queda flotando por ahí y se recoge. No, porque eso se desintegra y genera lo que son micropartículas de plástico. Estas llegan no solo a las aguas, sino a los animales. Y muchos de estos animales nosotros los consumimos. Y que nosotros no sabemos a día de hoy qué problemáticas de salud nos estamos ocasionando por comer tanto plástico. Claro. Porque el plástico ya llega, ya está en lo que somos nosotros mismos, está en el agua, en los animales, está en todo lo que tenemos a nuestro alrededor, porque utilizamos demasiado este insumo. Y por eso es que esta va a ser la primera ley de muchas que buscamos para eliminar este tipo de productos de un solo uso y poder ir hacia un enfoque más sostenible como sociedad. ¿Qué podemos esperar desde el lado de los consumidores, el señor Pedro Acosta? Bueno, la ley es específica. El que sanciona es Acodeco. O sea que yo me quejo aquí, me quejo allá, pero el que va a sancionar es él. Pero Acodeco tiene que sancionar viendo la violación. Entonces nosotros tenemos que ver como ciudadanos, como organizaciones de consumidores, y no tiene que ser ni un curepa ni otra. Colaboradores de una empresa, colaboradores de una oficina pública, un grupo de vecinos y que se organizan para fiscalizar y denunciar. Pero la denuncia tiene que llegar finalmente a Codeco para que sean sancionados. Es la única forma que se entiende, ¿no? Cuando te pegan en el bolsillo. Pero como esto ya lo hemos dicho aquí, esto es paulatino. Esto va a ser paulatino y yo creo que vamos a tomar conciencia, tenemos que tomar conciencia de esto.
desde el punto de vista que estamos protegiendo no el país, el planeta. Es el planeta, señores, y esto va unido a lo que yo dije de los contaminantes, de los COP, del Convenio de Estocolmo, al problema de los plaguicidas, el uso de plaguicidas. Si se nos junta todo eso, nos damos cuenta de qué es lo que está pasando. Así que el mensaje de nosotros los consumidores, bueno, vamos a cumplir la ley, vamos a hacer cumplir la ley. Cumplirla y hacerla cumplir. A Codeco le corresponderá su papel, y como dice Jerónimo, ellos no solamente van a ver esto, están viendo, señores, el cumplimiento del 90% de los reglamentos técnicos de lo que sea de calidad, le corresponde a Codeco. Claro. Velar por el cumplimiento de eso y a la larga la sanción. O sea que no es fácil, pero si nosotros nos convertimos como en antenitas y ojos de Codeco, ya le podemos decir. Claro. Ellos no van a tener, es que va a ocurrir lo mismo que con los delincuentes. Tú no puedes tener un policía en cada casa. Claro. No puedes tener un funcionario de Codeco en cada tienda. Claro. Pero sí podemos informar a Codeco de lo que está pasando. La ley de Codeco tiene un mecanismo, esa ley es del 1996. La ley tiene algo ahí que no se reglamenta. O sea, la mayoría de las leyes en Panamá siempre tienen algo. El Ejecutivo reglamentará. La mayoría de las leyes en Panamá tienen tal cosa, se reglamentará, pero no se han reglamentado. La ley de Codeco dice que cuando un agente económico es multado por una denuncia, yo denuncio ante Codeco X tal, se le procesa y se le multa. Hay un porcentaje de esa multa que le corresponde al consumidor que la puso, pero eso no se ha reglamentado nunca. Nunca se ha reglamentado. Entonces, yo pienso que ahora con la nueva administración se puede hacer eso, porque hay muchísimos, yo me he enterado incluso antes que tuviera Jerónimo, consumidores que han leído eso y que han ido a reclamar su posición, que eso no se ha reglamentado. ¿Entiendes? Y esas son cosas que se hacen, eso es burocracia, pues, pero hay que reglamentarlo. Eso le corresponde al MEF, le corresponde a Codeco, pero hay que hacerlo porque también es una forma de cumplir la ley y que el consumidor esté un poquito más atento a saber. Un incentivo. Que tiene un incentivo. Claro, al final creo que quedan dos palabras claves en todo este tema de la Ley 1. Adaptación y cultura. Son dos cosas. Y conciencia. Conciencia. Añadimos conciencia, son tres. Adaptación, conciencia y cultura, que debemos practicar todos los panameños, incluyéndome, porque hay que adaptarse a las cosas que son positivas para la casa común, que es el planeta Tierra. De esta manera hemos llegado a la parte final. Agradecemos a todos nuestros panelistas. Estábamos hablando sobre la Ley 1, que empezó a regir el pasado sábado 20 de julio. Tengan todos una excelente noche.